Increíble realmente. Bueno, y el 26 de mayo se estrena una película basada en una historia de la vida real con Julianne Moore y Ellen Page, dos mujeres gays que están luchando porque se respeten sus derechos hereditarios y pensionarios en una sociedad que les daba la espalda. Vamos a ver este reportaje para después conversar con un abogado especialista en derecho patrimonial sobre este tema vigente y polémico que sigue generando controversia en varios países, incluyendo el nuestro. Esta semana llega No Sin Ella, película que toca un tema polémico, la lucha por la igualdad de derechos en los matrimonios homosexuales. Hello, it's Stacy from volleyball. Listen, I can't talk right now. You got a date? Yeah, I do. La ganadora del Oscar, Julianne Moore, encarna el papel de Laurel Hester y Ellen Page es su pareja en la ficción. Las acompaña en el reparto Michael Shannon y Steve Carell, que tienen personajes muy bien logrados. I am not a radical. I am a middle-class Jewish homosexual from New Jersey. How about you, sweetheart? I'm a straight, white, ex-Protestant, atheist cop. You okay with that, sweetheart? I am. That is very hot. Laurel Hester fue teniente de la policía del condado de Ocean por 23 años. Era lesbiana declarada y en el 2000 conoció a Stacey Andrew, una mecánica 19 años más joven que ella. El amor entre ambas mujeres fue instantáneo. Convivieron un tiempo y obtuvieron la unión civil en el estado de New Jersey. Al poco tiempo, a Laurel le diagnosticaron cáncer terminal de pulmón. I am her wife. I am her caretaker. She is everything to me. Tenía pocos meses de vida y quería asegurarse que su pareja recibiera una pensión como la de los familiares de los policías fallecidos. There's no doubt in my mind that Stacy deserves my pension. Were it not for the fact that we're not a heterosexual couple, she would receive it. El problema era que la ley solo consideraba una pensión de viudez a matrimonios heterosexuales. La lucha de ambas mujeres inspiró a varias parejas homosexuales que defendieron su posición hasta que el Estado reconoció la legalidad de estos matrimonios. You have the option. You have the option. It's in your power. It's in your power. Esta historia ganó un Oscar a Mejor Documental Corto en el 2007. I'm at a point in my life where the only thing that matters is obtaining justice for the woman that I love. Los derechos civiles entre parejas del mismo sexo sigue siendo un tema de posiciones encontradas. En Estados Unidos, 35 de los 50 estados aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que el gobierno federal promulgó una enmienda para que sea reconocido en todos los estados. Recientemente, el gobernador del estado de Mississippi, Phil Bryant, promulgó una ley en la que si una persona lo decide, puede negar servicios a homosexuales, transexuales y transgéneros. En nuestro continente, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay son los únicos países que reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Vamos a poder tener derechos iguales a cualquier pareja, porque nuestra familia vale. Hay vientos de cambio en Ecuador y Chile que empezaron a aceptar la unión civil homosexual, y hay un caso curioso en Venezuela. En las recientes elecciones parlamentarias, la diputada Tamara Adrián se convirtió en la primera representante transgénero en un parlamento latinoamericano. Tamara nació como Tomás Adrián, se hizo abogado y se realizó la operación de cambio de sexo en Tailandia en el 2002. La protección de todas las minorías, todos los derechos para todas las personas y de manera expresa la igualdad de derechos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Varios líderes políticos han defendido a lo largo de la historia los derechos igualitarios homosexuales. Uno de los más recordados es Harvey Milk. Este político abiertamente homosexual libró enfrentamientos contra la clase conservadora de los 70 en San Francisco y se convirtió en el primer político gay en ser elegido para un cargo público como supervisor de la ciudad. Fue asesinado en 1978 y se convirtió en un mártir de los derechos civiles homosexuales. Su vida fue llevada al cine en la película Milk del 2008, con la que Sean Penn obtuvo el Oscar. Bueno, y esta película está ambientada hace algunos años porque hoy día ya el matrimonio homosexual es
ley en todos los estados en Estados Unidos. Estamos con el doctor Mario Castillo, especialista en Derecho Patrimonial, para conversar de este tema que en Perú estuvo en un momento realmente en el foco de la atención. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Verónica. ¿Qué pasó? En un momento esa ley estaba casi por aprobarse y el Congreso no llegó a aprobarla, aunque todos los indicios parecían señalar que ya iba a salir. Sí, bueno, hubo varios proyectos de ley, pero fundamentalmente el tema se trabó en función de que la discusión subsistía en torno a un punto específico, digamos. Y la discusión hoy no versa sobre si aprobar una ley o no que otorgue todos los derechos patrimoniales entre sí a las parejas del mismo sexo. Sobre eso hay un consenso entre las fuerzas políticas. La divergencia está en si esa unión puede llegar a tener categoría de nuevo Estado civil o no. Es decir, que estaba, digamos, aprobado el hecho de que se otorgaran los derechos patrimoniales a las parejas homosexuales. Los proyectos alternativos al de unión civil iban por el lado de aprobar una serie de derechos bastante interesantes y completos en materia de orden patrimonial, materia de comunidad de bienes, materia sucesoria. ¿Cuáles son las alternativas para una pareja homosexual que quiere darle cierta formalidad a su relación y quiere que la otra persona, en caso, por ejemplo, de muerte o X circunstancias, tenga derechos y esté protegida? Por ejemplo, hay algunos aspectos que generalmente no se exploran, ¿no? En materia de la adquisición de bienes, por ejemplo, una idea es que los bienes se cuiden de comprar a nombre de los dos. Por ejemplo, si se compra un carro, que se compra a nombre de los dos. Si se compra un departamento, una casa, que se compra a nombre de los dos. Entonces, aquí por lo menos estará protegida la situación de copropiedad de los dos. Y en materia sucesoria, un aspecto que debería considerar las parejas que se encuentran en esta situación es el otorgamiento de testamento. Para, dentro de los límites, o sea, dentro de las limitaciones que establece la ley, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene hijos, si uno tiene padres, o por ejemplo, si se trata de una pareja en estas circunstancias en donde uno de los dos o una de las dos esté casado. Por ejemplo, claro, bueno, eso le pasaría lo mismo, si fuera heterosexual, le pasaría lo mismo que si fuera heterosexual. Claro. Entonces, por eso digo, dentro de los límites de la ley, poder beneficiar a la pareja a través de un testamento. ¿Y cuáles son los límites de la ley? Los límites de la ley son lo que constituyen los herederos forzosos. Es decir, la ley establece porcentajes sobre los cuales no se puede disponer cuando se tiene hijos, cuando se tiene cónyuge, cuando se tiene padres, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene lo que se conoce con el nombre de tercio libre de disposición. O sea, yo puedo disponer de un tercio de mis bienes en mi testamento o un 50% de libre disposición cuando no se tiene hijos y, por ejemplo, solo se tiene padres, ¿no es cierto? Ajá. Lo que pasa es que en el Perú, a diferencia de otros países, existe estos límites, para ponerlo en términos no jurídicos, estos límites sobre los cuales no se puede disponer como una protección a la familia. Y sobre el porcentaje restante sí se puede disponer en beneficio de terceros. ¿Y una persona que fuera soltera, que no tiene padres y hijos, puede disponer del 100%? Ah, por supuesto, claro. En ese caso, no tiene padres, cónyuge ni hijos, puede disponer del 100%. En ese caso, por ejemplo, podría establecer en su testamento que todo su patrimonio a la muerte pasaría a su pareja homosexual, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, ¿no? Ahora, esto no aplicaría, si no hay unión civil, por ejemplo, a pensiones. Claro. El tema pensionario no rige para estos casos porque no es un tema de libre disposición, ¿no es cierto? Lo que ocurriría en estos casos es que sería bueno que las personas que se encuentran en una situación como esta, por ejemplo, tomen seguros, un seguro de vida, seguros de salud para las dos personas, para cubrir a la persona que se considere más desprotegida. Yo por eso considero que quienes propulsaban estos proyectos, al apostar en esa oportunidad por el todo o nada, han dejado en desprotección durante un lapso que no sabemos cuántos meses o tiempo dure, a las personas a las que se quería proteger en una serie de derechos de orden patrimonial. Que vendrá el matrimonio o no, eso se podía discutir en otro momento, pero esos derechos patrimoniales ya podían estar cubiertos desde el año pasado. Increíble que se haya entrampado una ley por la que tanto se luchaba. Yo creo que por una inflexibilidad de posturas y posiciones, ¿no? Esto genera, sin duda, posiciones encontradas.
Pero ya habiendo habido acuerdos sobre un tema importante como el de orden patrimonial, yo pienso que los propulsores desperdiciaron una oportunidad magnífica. Yo entiendo, es la razón que tú señalas. Un tema reivindicativo, sí pues, pero bueno, también están los derechos desprotegidos en la actualidad de esas parejas. Claro, se pudo haber dado un paso para luego dar el otro. Sí, claro, por supuesto que sí. Muchas gracias, Mario, por habernos aclarado el panorama. Sí.